La Horizon flotaba en el vacío infinito, un punto diminuto en la vasta oscuridad del espacio. La tripulación, compuesta por 5 miembros, estaba en una misión rutinaria de exploración cuando recibieron una señal de socorro. Provenía de la Orion, una nave que había desaparecido misteriosamente hacía años sin dejar rastro. La Horizon cambió de rumbo y, después de horas de tensión creciente, la tripulación la divisó. Una sombra solitaria y enigmática en medio de la nada. Al acercarse, notaron que la Orion estaba en perfecto estado. Sus luces aún parpadeaban. Los sistemas parecían funcionales, pero no había señales de vida a bordo. Los 5 miembros de la tripulación, el capitán Miller, la ingeniera Sarah, el médico de a bordo, Dr. Lee, el piloto Anderson y la especialista en comunicaciones, Helen, decidieron abordar la Orion para investigar. El aire dentro de la nave abandonada era denso y pesado, como si hubiese estado atrapado durante siglos. Los pasillos, cubiertos de una fina capa de polvo, mostraban signos de una evacuación apresurada. Puertas abiertas de par en par, objetos personales esparcidos por el suelo, y marcas que parecían haber sido hechas por garras en las paredes metálicas. Mientras se adentraban más en la nave, la inquietud crecía. No había cuerpos, ni señales de vida, pero la sensación de ser observados era casi palpable. Sarah, que lideraba la expedición, notó algo extraño en la iluminación. Las luces, aunque funcionales, parecían parpadear ligeramente, como si algo estuviera interfiriendo con la energía de la nave. Anderson, nervioso, hizo una broma para romper la tensión, pero su voz resonó de manera extraña en el silencio opresivo, como si la nave misma estuviera escuchando. Justo cuando estaban a punto de regresar a la Horizon para replantear su estrategia, un sonido rompió la quietud. Un ruido metálico, distante, proveniente de los niveles inferiores de la Orion. Decidieron investigar, pero lo que encontraron solo aumentó el misterio. La sala de control mostraba signos de una lucha violenta, pero las grabaciones de seguridad estaban dañadas, como si alguien o algo hubiese intentado borrar lo que había ocurrido allí. Algo en la Orion no quería ser descubierto. La tensión crecía con cada paso que daban. A medida que la tripulación se adentraba en la Orion, los pasillos se volvían más estrechos y oscuros. Helen, que caminaba al final del grupo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Volteó rápidamente, segura de que algo la estaba siguiendo, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación persistía, como si una sombra se deslizara silenciosa tras ellos. El grupo llegó a la sala de máquinas, donde todo parecía estar en orden, hasta que Sarah notó que una de las compuertas estaba ligeramente abierta. Anderson, el piloto, se ofreció a revisarla. Mientras se acercaba, la compuerta se cerró de golpe, atrapándolo en su interior. Los otros corrieron para liberarlo, pero cuando finalmente lo sacaron, Anderson estaba pálido. Su respiración era errática. «Hay algo ahí dentro», susurró, su voz temblando. Algo que no debería estar ahí. No tuvieron tiempo de procesar lo que había dicho, porque en ese momento, las luces parpadearon y un grito desgarrador resonó en el pasillo. El Dr. Lee, que había ido a explorar una bifurcación cercana, estaba desaparecido. Corrieron hacia donde lo habían visto por última vez, pero solo encontraron su comunicador, abandonado en el suelo. Sarah se inclinó para recogerlo, notando con horror que había sangre fresca en el metal frío. «Dr. Lee», gritó el capitán Miller, pero solo recibió un eco vacío como respuesta. El pánico comenzó a asentarse en el grupo. Helen empezó a murmurar que sentía que algo los estaba cazando,
que los estaba siguiendo desde que abordaron la nave. Intentaron volver a la Horizon, pero parecía que la Orion tenía otros planes. Las puertas comenzaron a cerrarse a su paso. Los sistemas de navegación fallaron, y la nave comenzó a sentirse más como una trampa que como un refugio. Mientras trataban de encontrar una salida, las sombras en los pasillos parecían cobrar vida. Se movían con una rapidez sobrenatural, apareciendo y desapareciendo en un parpadeo. Las voces empezaron a resonar en sus cabezas, susurros que les decían que abandonaran toda esperanza, que la Orion era ahora su tumba. La tripulación estaba al borde del colapso. Cada miembro estaba al límite, sus nervios destrozados por la tensión y el miedo. Las sombras que antes parecían simples alucinaciones, ahora se volvían tangibles. Helen, en su creciente desesperación, confesó haber visto una figura humana, una silueta oscura, que la seguía a todas partes, pero nadie más había presenciado lo mismo. El grupo decidió regresar a la sala de control para intentar restablecer el contacto con la Horizon. Al llegar, notaron que las grabaciones de seguridad habían sido parcialmente restauradas, aunque fragmentadas y distorsionadas. Lo que vieron en esas imágenes heló su sangre. Una figura humana, encorvada y deforme, acechaba en las sombras, observando a la tripulación original de la Orion. El rostro de la criatura, aunque humanoide, estaba distorsionado por una expresión de odio puro. Los últimos segundos de la grabación mostraban a esta figura acercándose a la cámara antes de que la transmisión se cortara bruscamente. Miller trató de mantener la calma, pero era evidente que estaban siendo cazados por algo que no era del todo humano. Anderson sugirió que la criatura podría haber sido un miembro de la tripulación original, transformado por un ente alienígena. Sarah, por su parte, estaba convencida de que la criatura estaba manipulando sus mentes, usando el miedo para debilitarlos antes de atacar. Decidieron atrincherarse en la sala de control, esperando que la Horizon enviara una misión de rescate. Pero las horas pasaron y no hubo señales de ayuda. La tensión en la sala era palpable. El silencio solo era roto por los ocasionales ruidos de pasos que resonaban en los pasillos cercanos, siempre acercándose, pero nunca mostrando al cazador. De repente, las luces volvieron a parpadear y una corriente fría llenó la sala. La figura oscura apareció en la entrada. Su presencia era sofocante, llenando el espacio con una energía maligna. Sin previo aviso, se lanzó sobre Helen, quien gritó de terror al sentir unas manos gélidas rodeando su cuello. Los otros intentaron salvarla, pero fue en vano. Helen fue arrastrada a las sombras, sus gritos ahogados hasta que todo quedó en silencio. Miller, Sarah y Anderson estaban paralizados por el horror. La desaparición de Helen había destrozado cualquier esperanza que les quedara. Sabían que la criatura estaba jugando con ellos, cazándolos uno por uno. Decidieron que la única opción era intentar escapar de la Orion y regresar a la Horizon, pero sabían que la criatura estaría esperando. Se armaron con lo que pudieron encontrar en la sala de control y comenzaron a moverse con cautela hacia el hangar. El camino estaba plagado de trampas, con puertas que se cerraban de golpe y pasillos que parecían interminables. La Orion se había transformado en un laberinto, una prisión diseñada para desorientarlos y llevarlos al borde de la locura. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un zumbido bajo, como si la nave misma estuviera viva, vibrando con una energía oscura. Anderson, que lideraba el grupo, comenzó a notar que las sombras en las paredes parecían moverse con ellos,
siempre al acecho. De repente, se detuvo en seco, mirando hacia un rincón oscuro del pasillo. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. La criatura, completamente visible ahora, observándolo con ojos brillantes y llenos de malicia. Miller gritó que corrieran, pero fue demasiado tarde. Anderson, en un acto de desesperación, se lanzó hacia la criatura con un arma improvisada. La oscuridad lo envolvió en un instante, y el grito de Anderson resonó por toda la nave. Miller y Sarah, horrorizados, corrieron en dirección opuesta, sabiendo que Anderson estaba perdido. Finalmente, llegaron al hangar, pero la Horizon no estaba allí. El hangar estaba vacío, y la desesperación los envolvió. Estaban atrapados. Sarah, con lágrimas en los ojos, comenzó a perder la cordura, murmurando que todo estaba perdido, que nunca escaparía. Miller, aunque aterrorizado, intentó mantener la calma, buscando desesperadamente una manera de activar los sistemas de escape de la Orión. La situación era desesperada. Miller y Sarah, agotados y heridos tanto física como mentalmente, estaban al borde de la rendición. La criatura había jugado con ellos, llevándolos al límite de su resistencia. Ahora, en el hangar vacío, no había esperanza de escape. De repente, las luces del hangar comenzaron a parpadear violentamente. La criatura estaba cerca. Su presencia se sentía en el aire pesado y cargado de electricidad. Miller, en un acto desesperado, comenzó a activar el protocolo de autodestrucción de la Orion. Sabía que no había escapatoria, pero si podía destruir la nave, al menos se aseguraría de que la criatura no sobreviviera para cazar a otros. Sarah, en un estado de shock, apenas podía moverse. Se quedó sentada en el suelo, murmurando incoherencias mientras Miller trabajaba frenéticamente en los controles. La criatura apareció de nuevo, su forma oscura y deforme, deslizándose por las sombras hacia ellos. Miller sabía que no tenía mucho tiempo. Sarah, levántate, gritó, pero ella no respondía. La criatura estaba casi sobre ellos cuando el conteo regresivo para la autodestrucción comenzó. Miller, con el corazón latiendo con fuerza, intentó levantar a Sarah, pero ella estaba más allá del miedo. Su mente había colapsado bajo la presión. En el último segundo, Miller se lanzó hacia una cápsula de escape, empujando a Sarah dentro antes de que la criatura pudiera alcanzarlos. Con un golpe final en el panel de control, activó la cápsula, enviándola fuera de la Orión justo cuando la nave comenzó a temblar violentamente. Desde la pequeña ventana de la cápsula, Miller vio cómo la Orión se incendiaba, las explosiones sacudiendo su estructura antes de que finalmente se desintegrara en el vacío del espacio. Pero en los momentos finales, antes de que la nave fuera destruida, juró ver la figura oscura, intacta, flotando entre los restos. La cápsula fue recogida por la Horizon. Los tripulantes de rescate encontraron a Miller y a una catatónica Sarah. Pero algo no estaba bien. En la oscuridad de la cápsula, un susurro apenas audible resonó. No puedes escapar.